saludamos en su frecuencia correcta. Somos Super Estéreo Milet, la radio con poder. Y el día de hoy tenemos un enlace bastante importante con la maestra Gilda Montaño, a la cual saludamos con gusto. Importante colaboradora de Grupo Milet. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida a su espacio. José Antonio, gracias. Aquí estoy pendiente de que me hables por teléfono y me da mucha alegría saludar a tu auditorio. No, pues muchísimas gracias. Un placer siempre y recuerde que este es su espacio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy les voy a hablar de la adolescente en el Estado de México. Y escribí una cosa que dice lo siguiente: no son pocas las mexicanas que nacen, viven y mueren dentro de la perspectiva de una desnutrición crónica, herencia de siglos de una dieta insuficiente. Una encuesta encontró a una cuarta parte de la población de este país en estas circunstancias alimenticias que suman en cifras 18.4 millones de individuos. Las implicaciones son obvias: un bajo nivel de actividad, propensión a todo tipo de enfermedades, dificultades para la concentración durante el proceso formal de educación, altos niveles de mortalidad infantil, baja expectativa de vida. En la mujer la doble jornada de trabajo se hace patente. También la falta de escolaridad, ya que las madres prefieren que el adolescente se quede en casa a ayudar, algunas veces inclusive sustituyéndole en las labores domésticas. De niña muchas veces es dejada en su casa encerrada con la comida más elemental. El descuido es entonces patente en cada una de ellas, proceso que repiten por generaciones, de ellas a sus hijos y así sucesivamente. Para las mujeres la desnutrición es aún más dramática, tanto debido a la condición básica de ellas mismas como el efecto de su consecuencia en las vidas de los niños que ellas paren tan prolíficamente. Aunque el ritmo de crecimiento poblacional ha decrecido en estos últimos 20 años, en 2020 la población del Estado de México es de casi 17 millones de personas. 16.99 dicen las estadísticas. De mantenerse este ritmo, la población se duplicará en tan solo 25 años, lo que se traducirá en una mayor demanda de recursos humanos, naturales, físicos y económicos, Pepe. Por otro lado, al enfrentarse a situaciones sociales más difíciles como la agresión, la falta de aplicación de las leyes, la moralidad, recuérdese que muchas habitan en una gran promiscuidad con su familia por vivir en un solo cuarto, la religión que no ejercitan constantemente pero que les frena como mujeres y las hace depender más de su familia y de sus compañeros que de ellas mismas. En fin, toda esta gama de situaciones que día a día las obstaculiza más y las hace ser abnegadas, dependientes y sufridas. Mujeres al fin y al cabo mexiquenses, ellas, como el resto de las mujeres de nuestro país, se enfrentan a una serie de procesos socioeconómicos que les confieren una situación de marginación y desventaja frente al varón y frente a una gravísima pobreza extrema. A pesar de que la maternidad ha sido considerada como el papel fundamental de la mujer en la sociedad, se presenta una contradicción real, ya que por un lado es altamente valorada. Sin embargo, no cuenta con los servicios médicos asistenciales adecuados. El control de su propio cuerpo no es tema ni siquiera para pensarse. El hecho de tomar pastillas anticonceptivas, de inyectarse hormonales o de querer seguir un ritmo, la hacen despreciable a los ojos de su marido. Ella es un objeto de la casa que tiene como obligación engendrar hijos. Sin embargo, si se le pudiera dar el conocimiento adecuado a cada una, como lo estipula la Constitución de nuestro país y la Ley General de Población del mismo, la mujer tendría más elementos para contrarrestar el no crecimiento de su propio cuerpo y el absoluto dominio del mismo, haciendo de este un templo en donde decidiría de manera responsable, repito, de manera responsable el número de hijos que puede y debe tener. Es cuanto, Pepe. Yo quiero añadir a esto
que desafortunadamente en este estado las chiquitas ya se nos están embarazando a los 10 años de edad, y eso es verdaderamente una tragedia. Sí, completamente en vivo, y solamente para solapar las cifras, pues tendría la población de 12 a 19 años, que corresponde a 2.357.388 personas, cuya situación conyugal es la siguiente. Al menos, como lo estamos planteando, son 789.338 que se encuentran en unión libre. Los hombres son 364.769 que se encuentran en esta misma condición, y 433.599. Pero hablando de la condición indígena étnica, pues también las cifras no están para nada para echar vuelo a las campanas, porque la lengua indígena son 52.230 hablantes de la lengua indígena materna, que representan tan solo el 1.88%, y se considera afroamericana o afrodescendiente a 52.930 jóvenes que se consideran afromexicanos o afrodescendientes, que representan el 1.90%. Los hombres representan el 50.12% y las mujeres el 49.88%. Así que las cifras, pues sí, son contundentes, y como bien lo explicaba maestra Gilda Montaño, aún nos queda una deuda pendiente con la juventud, pero sobre todo con este rango de edad que está tan desamparado, no solamente en cuestiones que tienen que ver con el sector salud, sino ahora pues ya ni siquiera platicar de lo que es un afore o una pensión para esta generación, que prácticamente en 25 años, como bien lo señala, pues estará dando de qué hablar. Muchísimas gracias por su comentario. Al contrario, a ti por añadir toda esta serie de cifras que yo debí de haber dicho, por cierto, pero déjame comentarte y añado a lo que tú estás platicando, que hoy leí no sé en dónde, porque me llega mucha información por todos lados, que una chiquita indígena, no sé si era Mazahua, Otomí, Matlachinca, en fin, estaba comentando que a ella, a los 11 años, la habían regalado o cambiado por algún dinero o por alguna cantidad de animales. Habían pactado su casamiento, y ella se había tenido que casar a los 11 años de edad. Hazme favor, no es posible. Todo esto es verdaderamente como para pensarse qué va a pasar ahora con todas esas criaturas, ¿no? Completamente de acuerdo. Ya hablaremos en otra ocasión sobre la ley de usos y costumbres y cómo necesitamos una regulación, al menos en el Estado de México, para que las mujeres dejen de ser objeto de intercambio y se les conozca como lo que deben, como objetos de inspiración, y quitemos la palabra objetos, simplemente como musas de inspiración que transforman vidas y se convierten en guerreras y ejemplos de vida para aquellos que aún siguen dudando de sus capacidades. Gracias, maestra Gilda Montaño, nos escuchamos. Que esté bien tu auditorio y tú mismo. Muchísimas gracias, un abrazo, como siempre, un placer compartir experiencia con usted, y siempre esta será su casa. Gracias, señor. Mucho gusto y muchas gracias.